Copla alta, Pepe Guerra, Dios, mi salto. Y vamos a seguir con Víctor Lima porque vamos a hablar algo de él y vamos a usar esta canción de fondo, Orillas del Olimar. En este caso lo hace Dugo Jerahuira. A Víctor Lima lo conocí estando en sexto año de la escuela. Yo formaba parte del coro de la escuela y teníamos una profesora de canto con un piano que venía y nos pasaba la marcha a mi bandera y otras cosas. Un día esa profesora se enfermó y la directora dijo que iba a venir un nuevo profesor. Al otro día apareció el profesor nuevo. Me acuerdo que venía con un cuaderno debajo del brazo, una camiseta de manga corta y dice: yo soy el nuevo profesor. Todos estábamos esperando lo de siempre, porque esta señora que nos enseñaba canto venía, nos hacía formar parados y ella de espaldas a nosotros hacía unos acordes en el piano y teníamos que empezar a cantar. Fue todo lo contrario. Se presentó y dijo: siéntense en el suelo, hagan un círculo y me dejan un espacio para mí. Todos dijimos: este tipo está loco. Agarró su cuadernito, se sentó en el medio de nosotros y dijo: bueno, yo soy Víctor Lima y escribo canciones para acá, para 33. Si quieren, les voy a enseñar una canción. Todos dijimos que sí. Ahí fue la primera vez que escuché A Orillas del Olimar. Dulce Olimar querido, se vuelva tierra mi corazón. Que junto al dulce Olimar querido se vuelva tierra mi corazón. A principios del siglo XX, Salto era una ciudad pujante que crecía al impulso de la tríada Puerto Pradera Frontera y que moldeaban las manos que llegaban sobre todo de Europa, pero también de Río Grande do Sul. La bonanza económica impulsó el desarrollo urbanístico y cultural, con una marcada influencia de la masonería y la decidida voluntad de hacerse un lugar en el palco ocupado por Montevideo y Buenos Aires. El Ateneo de Salto y el Teatro Larrañaga son ejemplos de la agitada vida social que caracterizó a aquella Belle Époque salteña. El factor determinante en esta historia es el río. Por el Uruguay llegaron los españoles, italianos, franceses y británicos, así como las principales compañías teatrales del viejo continente. Junto al cauce se instalaron los saladeros que determinaron la economía y el principal astillero de la región. Pero además, los accidentes geográficos que le dieron nombre a la comarca hicieron de Salto el último puerto al norte antes de que el río se volviera innavegable. Por esa razón, gran parte del comercio del sur de Brasil confluía en estas riberas. En este ambiente de hacendados, doctores, intelectuales, empresarios y jangaderos nació Víctor Rolando Lima Santana, el 16 de junio de 1921, en una céntrica casa de la calle Uruguay, frente a donde se había criado antes Horacio Quiroga, ahí, a unas cuadras del río. Francisco Lima Onetti y Mercedes Santana tuvieron 10 hijos, de los cuales solo la mitad alcanzó la adultez: Raúl, Nilda, Rodolfo, René y Víctor, el menor. La numerosa familia no duró mucho tiempo junta. Antes de que el futuro poeta alcanzara la edad escolar, los padres se separaron y los más chicos terminaron con la madre en el campo. Roberto Lucero, sobrino, nieto y gestor del libro Víctor Lima, Obras Completas, en 2010, reconstruye las versiones familiares. Mi bisabuela era bastante liberal y desparramó hijos por todos lados. A él y a mi tía abuela René les tocó irse a la estancia de un tío en la zona de Artigas. Según los recuerdos de esa hermana, Víctor era un niño bandido, inteligente, que no hacía caso, que no estudiaba, que vivía haciendo bromas. Es decir, un niño como cualquier otro, un niño normal, pero había algo que lo caracterizaba. Vivía haciendo versitos.
Entre el campo y la capital salteña sucedieron la infancia y primera juventud. No terminó el liceo y en sus primeras experiencias laborales volvió a mostrar lo que a esta altura era un sello personal: el poco apego a la disciplina y el vital interés por la escritura. Antes de la mayoría de edad viajó a Montevideo para enrolarse en el ejército, aparentemente por influencia del padre de Juan Carlos Onetti, primo hermano de don Francisco Lima. Si bien no hay mucha información de esa etapa, se sabe que no llegó a durar 2 años y se puede suponer que la doctrina militar y la vida haciendo versitos no son compatibles. El regreso a Salto lo encontró tan informal como antes de irse, con experiencias laborales breves y con sus intereses claros, dice Roberto Lucero. Participaba en reuniones en la casa de Enrique Amorín con intelectuales de acá. Incluso es sabido que Borges estuvo algunas veces por su parentesco con la señora de Enrique, eran primos. Pero Víctor se dio cuenta, según lo que me contaron, de que no servía más que para cebar mate, porque hablaban de literatura y de esto y de aquello y no entendía nada. No estaba en el tema todavía. Entonces ahí se decidió a empaparse en la materia de literatura y tuvo a 3 poetas de cabecera, los españoles Antonio Machado, Federico García Lorca y Miguel Hernández. Otras versiones asocian la imagen del cebador de mate a su pasaje por la casa de los Onettis. En cualquier caso, da cuenta de que el entorno intelectual fue el motor para su formación autodidacta. Hay ríos que hoy son ausencia en mi destino de andar y andar, pero ninguno me dio esa cosa que solo tiembla en el olimar. Pero ninguno me dio esa cosa que solo tiembla en el olimar. Vestida de azul profundo, su agüita cumba cantando va. Qué lindo suenan las tardecitas arrobaditas de su cara. Qué lindo suenan las tardecitas arrobaditas de su cara. Cuando mueran los caminos que sueñan andando yo, que junto al dulce olimar querido se vuelva tierra mi corazón. Que junto al dulce olimar querido se vuelva tierra mi corazón. Hay ríos que andan y sueñan y cantan cumba como el que más, pero ninguno me dio esa cosa que solo tiembla en el olimar. Pero ninguno me dio esa cosa que solo tiembla en el olimar. Hay cosas de vez en cuando que sin quererlo me hacen pensar, pues se me van corazón adentro y
allí se quedan como a soñar, pues se me va corazón adentro y allí se quedan como a soñar. Cuando no eran los caminos que sueña andando yo, que junto al dulce Olimar querido se vuelva tierra mi corazón. Que junto al dulce Olimar querido se vuelva tierra mi corazón. Tuvo Jerahuirá a orillas del Olimar, de Víctor Lima. Había algo de Víctor Lima también que era llamativo en él, que era su gran oficio como cantor. Dice que tenía una voz grave, profunda, de pocos matices, pero atractiva. Así lo definió Lena. El maestro también aseguró que su colega, además de poeta, era un gran creador de canciones. Componía el texto y la música a la vez. Para Schubert Flores era músico sin haber estudiado música y sin tocar ningún instrumento. Era un músico intuitivo y natural, no necesitaba instrumentos. Su instrumento era el mejor instrumento que existe, la voz. En el mismo sentido, Braulio López afirma: él tenía la musicalidad innata en su propio ser. Yo grababa las cosas cantadas por él y después iba a casa a pasarlo y él cantaba en un acorde y nunca se iba del acorde, sin acompañamiento ninguno. Si estaba en re menor o la menor, siempre utilizaban los acordes menores, nunca se iba de ahí ni desafinaba. Tenía un oído absoluto, tenía una voz rasposa y grave, pero nunca se iba del acorde. La estancia de 33 fue movilizadora, el tiempo que él se quedó ahí. El propio Lena confirmó la influencia del conferencista salteño. No era común encontrarse a la vuelta de la esquina con un creador y sobre todo en el de 33 de aquel tiempo. Comprendió así que un artista podía ser un tipo común y verlo componer lo motivó a escribir sus propias canciones. Para el escritor y periodista 33ino Rubén Acevedo, fue Lima el primero en darle al paisaje del Olimar una trascendencia que después, multiplicada en las voces de Pepe y de Braulio, llegó a conquistar y a darse a conocer al mundo. Con él nos descubrimos a nosotros mismos. Roberto Lucero recuerda una historia que grafica la influencia de Lima sobre los olimareños con respecto a su paisaje. Pepe Guerra me contó que una noche lo encontró sentado a la orilla del Olimar, se sentó al lado de él y él le dijo: «Escuchá, Pepe, escuchá». Y Pepe no sabía ni qué tenía que escuchar. Escuchá cómo habla el Olimar, ese murmullo del río, nos está diciendo muchas cosas. La década del 50 fue el alambique. De repente la idea de un cancionero nacional aparecía tan cercana como el río y empezaba a tener más sentido cantarle a la luna olimareña que a la tucumana. En ese laboratorio trabajaron a veces a conciencia y otras por intuición, Lena, Lima, los olimareños, el Laucha Prieto, una especie de quinto Beatle, entre otros. Lima no paraba de crear y no mostraba mayor preocupación por otra cosa que no fueran sus versitos, que a esa altura ya tenían la reputación sin diminutivo. Vivía con lo opuesto: una muda de ropa en su portafolio, lapicera, cuaderno y un cepillo de dientes. Para Lena, vivió para crear sin ninguna preocupación por la remuneración para su obra, porque era angelicalmente ignorante del valor del dinero. Schubert Flores rescata una anécdota contada por Prieto. Una vez el Laucha, viéndolo en la miseria y sufriendo los permanentes mangazos de Lima, que te pedía cada rato para tomar vino o para comer o pagar la pensión, una vez le dijo: «Escúchame, compadre, ¿por qué no te venís y yo te escribo las músicas y vas a Montevideo y las registrás?» Dicen que en ese momento Lena había registrado en Agado sus canciones, éxitos de los olimareños. Prieto le dijo: «Mirá que Rubio cobró unos buenos pesos». Y parece que le contestó: «No, compañerito, mis canciones son del pueblo y las cosas del pueblo no se venden».
Hay ríos que hoy son ausencia en mi destino de andar y andar, pero ninguno me dio esa cosa. Sus canciones, por supuesto, versan mucho sobre 33, en donde en 1958 editó su segundo libro, Elegía por la muerte de Elías Shevchuk. Sin embargo, el camino era su hogar y también un leitmotiv fundamental para su obra. Entre otros pagos que recorrió Víctor Lima está el que a mediados de los 50 vivió en Paysandú, donde tuvo la que se conoce como su única relación amorosa formal con una mujer de nombre Guiomar. 50 años después, a partir de un arduo trabajo de investigación y crítica, el escritor Leonardo Garet rescató de aquella etapa poemas que terminaron como parte de la antología Con guitarra y sin guitarra en el 2009 y que muestran otra cara del poeta. Dice Garet: Víctor Lima es un asunto no planteado en la literatura uruguaya. No aparece en ninguna antología ni se lo nombra en ninguna historia crítica. Su nombre no trascendió el folclore y aparece exclusivamente como autor de algunas de las canciones más populares del Uruguay. En los años 60, Lima era una referencia del naciente canto popular, sobre todo a partir de sus colaboraciones con el dúo Los Olimareños, que durante esa década estaba a Orillas del Olimar, Adiós a Salto, Caminito a la Escuela, El Clinudo, Cosas de Artigas, Candombe Mulato, No Esconda la Mano, eso es por nombrar algunos. Por esos años intentó grabar un disco con sus canciones acompañado por el guitarrista Hilario Pérez. Como aparentemente no lograban entenderse en cuanto a las entradas de la voz y otros asuntos, el álbum, editado por Orfeo con el nombre Cancionero Nativo para Niños, terminó cantado por Rubén Díaz Castillo, quien acompañaba aquellas sesiones. Sin embargo, a pesar de su creciente popularidad, nunca dejó de ser una especie de vagabundo errante. Eran habituales los mangazos a sus conocidos para poder parar la olla o para pagar la pensión, para tomar un vino también, o cantaba canciones a cambio de copas de sus Son parroquianos. las 3, Vivía con 30 donde minutos. comía. El recuerdo más nítido que tengo es un cumpleaños número 80 de la madre, la abuela de mi madre. Nosotros le decíamos Catita y él fue al cumpleaños. Me acuerdo incluso que cantaba a capela, obviamente, porque no tocaba ni la pandereta. Pero me acuerdo muy nítidamente de escucharlo cantar en la rueda de la familia. Cuenta Lucero, quien asegura que en el regreso a Salto a mediados de los 60, su hermana René le daba morada en un galpón en el fondo de su casa a escondidas del marido, que no era muy adepto al poeta. Para entonces eran notorios sus problemas con el alcohol y el insomnio, para el que consumía gran cantidad de fármacos. Se internó varias veces en Montevideo, 33 y Salto, donde llegó a ser residente del hospital. El 3 de noviembre de 1969 fallece su madre a los 84 años. Un fuerte impacto para él. Un mes después, encontraron flotando en el río Uruguay a su amigo, el periodista Fausto Carcabelos, aparentemente tras un accidente al engancharse con unos anzuelos enredados. El golpe final. El 6 de diciembre, Víctor Lima se quitó la vida arrojándose también al río. Distintos testimonios coinciden en que en Salto no se lo valoraba, era un loquito que andaba en la vuelta. También se repiten las versiones de múltiples señales en las que anunciaba el dramático final. Aunque vivo en tierra firme, yo me siento un poco río. Si el río camina y canta, yo también canto y camino. La vida de este Víctor Lima. De azul profundo, su agüita. Pausa y volvemos con la última media hora del programa. Olimar querido, se vuelva tierra mi corazón. Tente en el aire, 24 horas contigo.